Muy bien. Hoy día, entonces, vamos a seguir con esta serie de milagros de Jesús y hoy vamos a ver un pasaje que está en el libro de Mateo capítulo 9. Jesús en el capítulo 9 de Mateo ha sanado a un paralítico en los primeros versículos, ha hecho el llamamiento a Mateo y también varios milagros. Pero el milagro que nosotros vamos a ver hoy día específicamente está de los versos 32 al 34 del capítulo 9, aunque nosotros vamos a seguir la lectura hasta el final del capítulo. Entonces, Mateo capítulo 9, versos 32 al 38, lo vamos a leer. Usted puede seguir en la pantalla o puede seguir en sus Biblias. Dice así la palabra. Mientras ellos salían, le llevaron un mudo endemoniado. Así que Jesús expulsó al demonio y el que había estado mudo habló. La multitud se maravillaba y decía, jamás se ha visto nada igual en Israel. Pero los fariseos afirmaban, este expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por lo tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Aquí, en este pasaje del capítulo 9, es muy probable que estemos frente a una condición física y no espiritual. Miren, este es un hombre mudo, un hombre que no puede hablar, aunque nosotros no sabemos exactamente por qué esa persona no puede hablar. Normalmente lo que vemos son personas que son sordas. Y como son sordas, por no poder escuchar, tampoco pueden hablar. ¿No es cierto? En este caso, este hombre, dice el pasaje, es mudo. Quizás sea por una malformación en su aparato respiratorio. Nosotros no sabemos en realidad. Pero es probable que estemos más bien frente a una curación, a una sanación y no frente a un exorcismo. ¿Recuerdan que el domingo pasado dimos el ejemplo de una persona con fiebre? Aquí pasa más o menos lo mismo. Este hombre no habla. Y si nosotros nos hacemos la idea, para este tiempo en que la medicina no existe, que un hombre no hable, debe ser algo complejo. Entonces, solo se le puede atribuir a un demonio, o a un espíritu maligno, o a una maldad incluso divina. Pero imagínense un hombre que no sale palabra de su boca. Debe ser algo terrible que debe llevar entonces a estas personas a decir algo espiritual le pasa a este hombre. Y al reflexionar sobre este texto, nosotros nos damos cuenta que lo que el texto destaca no es el milagro en sí, sino que, por un lado, destaca la reacción positiva de Israel, que está en el verso 34, en contraposición a la reacción negativa de los fariseos del verso 34. Entonces, en el 33, el pueblo se maravilla, pero en el 34, los fariseos lo cuestionan, lo critican y lo ofenden. La multitud se maravilla, los fariseos critican. Y con la reacción de los fariseos al acusar a Jesús de complicidad con el diablo,
queda claro por qué ellos son los adversarios principales de Jesús, no solo aquí, sino que en todo el Nuevo Testamento. La grave acusación de esos hombres indica la distancia que se abre entre Jesús y los fariseos. Porque no es que Jesús les caiga mal o que no me parece una persona simpática. No, o sea, la acusación de parte de los fariseos es ofensiva, es grosera, es separadora de aguas. Y frente a todo esto, o en medio de esto, está la reacción de la gente maravillada con los actos del Señor. El pueblo aquí es testigo de los actos del Señor y termina entonces representando a todas aquellas personas que aceptan potencialmente a Jesús, porque ven en Él, en sus palabras y en sus actos, una nueva esperanza. Ven en Jesús un nuevo camino por donde ir, un espacio nuevo de vida, de gozo y de plenitud. Y la tremenda diferencia entre la reacción del pueblo y la reacción de los fariseos frente a Jesús nos puede llevar a reflexionar respecto a qué camino hemos decidido nosotros tomar también. Porque en nuestras vidas, muchas veces, o nos decidimos a maravillarnos frente a Jesús, o nos decidimos, como los fariseos, a criticar la libertad que Jesús entrega a los esclavos de este mundo. Fíjense lo que dice Isaías 35, 5 y 6. Yo lo voy a leer solamente acá. Isaías, el profeta Isaías dice: y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo, y los que no pueden hablar, ¿qué van a hacer? Cantarán de alegría. Estos hombres que están acá con Jesús, maestros de la ley, conocen las palabras del profeta, conocen el texto de Isaías. Pero aunque el profeta había dicho que cuando viniera el Mesías, estas cosas sucederían, la maldad de los fariseos era tan grande que simplemente no eran capaces de ver a Dios en los actos de Jesús. Porque desde el punto de vista de los fariseos, Jesús expulsaba a los demonios por medio del príncipe de los demonios. O sea, ellos ven a Jesús, pero no ven al promotor de la era mesiánica que profetizó Isaías, sino que lo ven más bien como un encargado de extender el principado de Satanás. Pero ¿por qué actúan así? Probablemente porque tienen miedo de perder el estatus, tienen miedo de perder la posición social y religiosa que tenían, porque el poder viene también de la religión. En nuestro mundo no está solo el poder de los que tienen plata o el poder que tienen los políticos, sino que muchas veces el poder proviene de la posición religiosa de algunos que están por sobre los otros. Los fariseos estaban tan ciegos que eran incapaces de ver la misericordia y la compasión de Jesucristo. Y cómo esas cosas lo ponían en contacto directo con las personas y lo comprometían con la liberación de sus males. Fíjense en el pasaje. Las enfermedades, entre otras cosas que nosotros sufrimos en la vida, limitan muchas veces las facultades de las personas.
limitan el hecho sencillo, básico, de que seamos gente, de que seamos seres humanos. Pregunta: ¿acaso hoy día las personas limitadas de vivir plenamente como personas pueden cambiar su destino? ¿Y la Iglesia de Cristo, nosotros, puede ser el espacio en donde esos destinos son cambiados? Porque para los fariseos aquí del texto, la persona imposibilitada de vivir en plenitud está condenada a vivir así. Pero en cambio, para la multitud, del verso 33, el cambio de destino del hombre es motivo de tremenda alegría. Y entonces nos viene un par de preguntas a la mente. ¿Puede Cristo venir hoy a cambiar nuestros destinos? A esta pregunta todos nosotros decimos sí, sí. La mayoría de nosotros, o todos nosotros y nosotras, no dudamos de que Jesús puede venir hoy a cambiar nuestros destinos. El problema es la segunda pregunta. ¿Y si Jesús lo hace, cómo reaccionamos los demás? ¿Nos alegramos o criticamos? Y entonces usted puede decir: pero hermano, por supuesto que nos alegramos. Siempre nos alegramos cuando el Señor cambia la vida de alguien, ¿verdad? Yo les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo de que no siempre es así. Una mujer sufre violencia intrafamiliar de parte de su marido. Y frente a eso, una vecina la acompaña a Carabineros a hacer la denuncia. Esta vecina también le busca una casa, le busca un hogar para que ella pueda cambiarse rápidamente con sus hijos. Una amiga le consigue un empleo. Pero ¿saben qué le había dicho el pastor a esta mujer? El pastor le había dicho que ella debía ser sumisa y que debía orar por su marido para que Dios lo cambie. Porque el matrimonio es para siempre. Y como el matrimonio es para siempre, ore por su marido, por hermana, para que el Señor lo cambie. Pero olvídese de irse de la casa. El matrimonio es para siempre. ¿Se fijan? Entonces yo les pregunto, en este ejemplo, ¿quién hizo la voluntad de Dios? ¿Quién hizo reino de Dios? ¿Quién actuó bajo la voluntad de Dios en la vida de esta mujer? ¿El pastor o su amiga y su vecina? Entonces podemos preguntarnos otras cosas. ¿Quiénes son los mudos de nuestro tiempo? ¿Quiénes son los sin voz de nuestro tiempo? Los discapacitados, los drogadictos, los huérfanos, los que están en las cárceles. Pregunta: ¿cómo funciona nuestro sistema de justicia y carcelario penitenciario? ¿Nuestras cárceles son espacios de inserción social o más bien son espacios
donde los delincuentes aprenden a ser mejores delincuentes. Entonces, ¿de qué sirven las cárceles? Si muchas veces nosotros sabemos, son verdaderas escuelas. Perdón la expresión, pero llegan pajaritos a las cárceles y salen peor de lo que llegaron. Entonces habrá que reformar nuestro sistema judicial, carcelario, porque parece que algo no está funcionando. ¿Cómo sacar a los niños y jóvenes de las drogas, de la delincuencia? ¿Cómo dar mayores oportunidades a las madres solteras y a las mujeres abusadas? Y esta que viene ahora es la gran pregunta que el texto de hoy nos lleva a hacer. ¿Y si la iglesia toma ese camino de ser la voz de los que no tienen voz? ¿Qué dirán los demás? Porque ¿saben qué? Probablemente muchos dirán, estos expulsan demonios por el príncipe de los demonios. Verso 36. El pueblo aquí, queridos hermanos y hermanas, este pueblo aquí en el pasaje, tiene pastor. Tiene pastor. El problema es que no están pastoreando. Los que deberían enseñar e impartir justicia aquí en el texto no son capaces de actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Simplemente porque estos maestros no alcanzan a percibir las maravillas de Dios, sino que todo lo contrario, ven maldición en donde hay bendición. Porque ellos son los maestros. Ellos son los llamados. Pero como ellos no están haciendo lo que les corresponde, necesitamos entonces obreros que atiendan a la multitud para que el pueblo no siga siendo conducido por personas que no ven a Dios y tampoco dejan a los otros ver a Dios. Ahora, a veces nosotros pensamos en que los pecados son solamente morales. Entonces, pensamos en pecado y pensamos, por ejemplo, no, la infidelidad es pecado, mentir es pecado. ¿Qué más puede ser pecado? Ayúdenme ustedes. Matar puede ser un pecado, o sea, sí es un pecado, digamos, para poner en la lista. Robar, sí, robar es un pecado. Engañar es un pecado. Y en términos generales, en nuestra sociedad, todo lo que tiene que ver con la sexualidad muchas veces es pecado. Pero ¿saben qué? Y estas cosas son pecados. Pero los grandes pecadores aquí del pasaje son estos maestros que nos han sido capaces de ver a Dios actuando en la vida de este hombre. Pecado, hermanos y hermanas, también es criticar al que está haciendo el bien, devolviendo el habla a un hombre mudo. Criticando y afirmando que los que lo hacen el bien, lo hacen en nombre del Belcebú, que es un nombre para Satanás, ¿no es cierto? Ahora,
¿Significa entonces esto que el cristianismo es una anarquía en donde cada uno hace lo que se le antoja? Porque total, hay libertad en Cristo Jesús. No. El cristianismo exige estándares morales y de buenas costumbres. El cristianismo demanda respeto, orden. Pero el punto aquí es que no nos toca a nosotros juzgar a los demás. ¿Saben algo? Cada uno, cada una de nosotros tiene diferentes tiempos y trato con el Señor. Y de hecho, ninguno de nosotros y nosotras es exactamente igual a como era hace 10 años. Yo no soy igual a como era hace 10 años. Yo no pienso lo mismo que pienso o que pensaba hace 10 años o 20. Algunos de nosotros pueden decir 30. Porque voy madurando y el Señor nos va transformando. El punto es que es más importante estar pendiente de los propios cambios que de los cambios de los demás. Y normalmente nosotros hacemos todo lo contrario. Estamos más pendientes del cambio de los demás, es más fácil. Y pasamos por alto nuestros cambios. Cambios necesarios en nuestras vidas. Así que ya terminando, la pregunta que sí o sí tenemos que hacer en esta tarde es esta. Miren, ¿cuántos de los que estamos acá vamos a responder al llamado del Señor, llevando libertad, compasión, dignidad y vida a los que están agobiados y desamparados? ¿Cuánta gente hay sin pastor porque los que debían estar enseñando están más preocupados en criticar? Querida iglesia, al final, los verdaderos ciegos y mudos aquí son los fariseos, que no son capaces de ver a Dios en los actos de Jesús y tampoco son capaces de enseñar las buenas nuevas. Los fariseos de ese tiempo son los actuales pastores de hoy. Estos hombres del pasaje debían estar enseñando, socorriendo, abrazando. Pero en vez de eso, y lo que vemos muchas veces hoy también, es crítica sobre crítica. Hombres y mujeres que debían estar bendiciendo y que terminan maldiciendo. Simplemente porque sus parámetros de santidad no se están cumpliendo. Como si tuvieran a Dios en una cajita, en un marco. Porque leen la Biblia y hacen una lectura de la Biblia y van dibujando un marco, un contexto en la cual encajan a Dios. Entonces dicen, para mí Dios es así. Tiene esta forma, se mueve en esta dimensión. Y entonces cuando Dios se mueve fuera de este marco que Él está acostumbrado, no alcanza a verlo,
no se da cuenta. No hace clic. Es como los fariseos del texto. Jesús hace a un hombre mudo hablar. Pero estos tipos no son capaces de comprender lo que está pasando, menos de maravillarse. Porque yo no lo hice. Y si yo no lo hice, él tampoco debiera poder hacerlo. Tú no eres maestro. Tú estás fuera del marco que nosotros conocemos. Y como tú estás fuera del marco, Jesucristo de Nazaret, lo que estás haciendo probablemente lo debes estar haciendo en nombre del diablo. Querida iglesia, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. ¿Y quiénes han sido llamados a ser obreros? Nosotros y nosotras hemos sido llamados a ser obreros. Entonces mi invitación en esta tarde es que busquemos al Señor, oremos al Señor, pidiendo a Él que mande obreros a su campo. Y preguntemos al Señor también, ¿cuáles son los caminos que debemos seguir en nuestras vidas personales? Pero también, ¿cuáles son los caminos por donde debemos transitar como iglesia? ¿Es una pregunta difícil? Sí. Porque la respuesta de repente nos puede sacar del marco que nosotros estamos acostumbrados. Pero si nosotros le preguntamos esto al Señor, de seguro Él nos va a responder y va a levantar a nosotros, nosotras, como obreros. Pero si eso pasa, y aunque algunos nos critiquen, va a ser hermoso. Porque solo así, solo de esa manera, la voluntad de Dios se va a hacer en nuestras vidas y también en las vidas de los que más necesitan de Él. Amén. Querido Señor, ya en esta tarde queremos darte gracias por tu palabra. Porque tu palabra nos enseña, nos redarguye y nos desafía, Señor. Y nosotros no queremos hacer una tremenda oración, Señor, una oración llena de lindas palabras, una oración rebuscada, sino que solo queremos ir a tu presencia, Señor, para decirte que no queremos ser como estos maestros de la ley aquí del texto, Señor. Haznos, Señor, como el pueblo del texto que se maravillaba con tus actos. Ayúdanos, Señor, a que nunca perdamos esa inocencia de maravillarte con tus cosas. Que nunca perdamos el sentido de que tú puedes operar mucho más allá de lo que nosotros esperamos.
Déjanos mirar más allá del marco de santidad que llevamos, Señor. Déjanos mirar más allá, Señor, de las enseñanzas equivocadas que muchas veces nos entregaron, Señor. Y abre nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos hacer el bien. Aunque nos critiquen, aunque signifique salir de nuestra zona de confort, no importa, Señor. Danos la convicción de que estamos siendo parte de tu reino, Señor, ayudando a los que más necesitan, Señor, tendiendo la mano a los que no tienen voz, Señor. De tal manera, Señor, que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas y también en la vida de los que nos rodean, Señor. Te damos las gracias, Señor, y te bendecimos, Señor. Simplemente porque tú eres maravilloso. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén.